Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un vídeo que de verdad nos tiene a todos con la intriga a flor de piel, porque vamos a hablar de una de las parejas que más revuelo causa en el mundo del espectáculo turco, y me refiero, por supuesto, a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que conquistó corazones en Senkalkapm, y que parece que ha conquistado también algo mucho más profundo en la vida real. El título lo dice todo: Kerem Bürsin y Hande, amor a la vista. Sus respuestas secretas. Vamos a desmenuzar todo lo que se dice, las señales que nos dan y esas respuestas que quizás no son tan directas como quisiéramos, pero que hablan muchísimo. Así que si eres fan de esta pareja, si te encanta el drama, el romance y las historias que nos hacen suspirar, te invito a que te quedes hasta el final porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de zambullirnos de lleno en este apasionante tema, no olviden presionar ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Denle también a la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos contenido nuevo. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es digna de una telenovela. Su química en pantalla en Senkalkapm era tan palpable, tan real, que desde el primer episodio los fans ya soñaban con que esa conexión traspasara la pantalla. Y seamos honestos, a veces la vida imita al arte, ¿o no? Durante la grabación de la serie, se les veía pasar mucho tiempo juntos, compartiendo risas, apoyándose mutuamente en los sets, y poco a poco, empezaron a surgir los rumores. Al principio, como suele ocurrir en estos casos, ambos lo negaban o lo atribuían a una buena amistad, a la camaradería que surge entre compañeros de trabajo. Y eso es totalmente normal, ¿verdad? Pero las señales eran difíciles de ignorar. Los likes en redes sociales, los comentarios cariñosos, las apariciones en eventos juntos donde la complicidad era evidente. Piénsenlo, trabajar tantas horas al día, vivir la misma experiencia intensamente, construir personajes que se enamoran, es un caldo de cultivo perfecto para que nazcan sentimientos. Y Kerem con esa personalidad tan carismática, tan abierta, y Hande con esa dulzura y esa belleza que desarma, pues, la combinación era explosiva. Recuerdo que en entrevistas separadas, cuando les preguntaban directamente sobre su relación, las respuestas solían ser un poco evasivas, pero siempre con una sonrisa. Hande, por ejemplo, solía decir algo como: somos muy buenos amigos y nos apoyamos mucho, o Kerem es un gran compañero de trabajo, aprendo mucho de él. Y Kerem, por su parte, a menudo respondía con frases como: estamos construyendo algo especial en la serie, y esa conexión se traslada un poco a la vida real, pero somos profesionales. Sin embargo, en sus miradas, en la forma en que se dirigían la palabra cuando pensaban que nadie los observaba, se veía algo más. La presión mediática es brutal para las figuras públicas, especialmente cuando se trata de sus vidas privadas. Imaginen tener cada paso, cada gesto, cada palabra analizada por miles, millones de personas. Es comprensible que al principio quisieran mantener las cosas en privado, disfrutar de su conexión sin el escrutinio constante. Pero en el mundo de las redes sociales y los medios de comunicación, el secretismo atrae aún más la atención. Y ahí es donde entran las respuestas secretas, las pistas que nos daban sin darse cuenta, o quizás, de forma muy sutil. Pensemos en un momento clave. Hubo un tiempo en el que los rumores se intensificaron hasta tal punto que parecía imposible seguir negándolos. Y fue entonces cuando empezaron a aparecer imágenes de ellos juntos en situaciones más personales, paseos, cenas, viajes cortos. Esas fotos, a menudo filtradas por paparazzi, eran la confirmación que muchos esperábamos. Y a pesar de que no había un anuncio oficial del tipo "somos pareja", la forma en que compartían cada vez más momentos públicos, la naturalidad con la que se les veía juntos, hablaba por sí sola. Analicemos algunas de esas respuestas secretas. Por ejemplo, los viajes. Cuando viajaban juntos intentaban ser discretos, pero las historias de Instagram, las fotos de fans en los mismos destinos, todo se sumaba. Uno publicaba algo y horas después el otro compartía una imagen desde un lugar similar, o con un detalle que delataba su presencia. Era como un juego de pistas para sus seguidores más observadores. Y no se trata solo de viajes, sino también de los detalles en sus publicaciones. Un comentario casual de Kerem en una foto de Hande que iba más allá de lo amistoso, o viceversa. Mensajes cifrados, quizás, para quienes sabían leer entre líneas.
Ande es conocida por ser más reservada en cuanto a su vida privada, algo que siempre ha respetado el público. O incluso ella, en ocasiones, dejaba entrever esa complicidad. Recuerdo una entrevista donde le preguntaron sobre sus planes de futuro y ella, tras una pausa, dijo algo así como: «Estoy muy feliz en este momento, disfrutando de la vida y de las personas que me rodean». Y al decir las personas que me rodean, su mirada se dirigía de forma casi imperceptible hacia donde sabía que estaba Kerem, o quizás pensando en él. Esas pequeñas cosas, esos gestos que escapan a la rigidez de un guión o de una declaración oficial, son los que verdaderamente revelan el estado de una relación. Kerem, por otro lado, es más expresivo, más abierto en sus redes sociales. Sus stories a menudo incluían música que parecía tener un significado especial, o citas que resonaban con los sentimientos que se percibían en su relación. ¿Eran coincidencias? Posiblemente, pero cuando se repiten y coinciden con la trayectoria de la pareja, es difícil no ver un patrón. Y no olvidemos los cumpleaños, las celebraciones. Cómo se dedicaban mensajes, cómo aparecían en las fotos de los eventos de celebración mutuos, cada vez más integrados en la vida del otro. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué tanto secretismo al principio? Como mencioné, la presión. La industria del entretenimiento turco es muy intensa, y una relación pública puede generar expectativas enormes, tanto positivas como negativas. Además, ambos estaban en un momento muy álgido de sus carreras gracias a Senkalkam. Quizás querían proteger esa etapa, enfocarse en el éxito de la serie sin añadirle el peso de una relación personal en el ojo público. Y por supuesto, el derecho a la privacidad. Todos tenemos derecho a tener una parte de nuestra vida que sea solo nuestra, sin que el mundo entero se sienta con derecho a opinar o juzgar. Pero las respuestas secretas no solo se limitan a lo que publicaban o dejaban de publicar. También están en las entrevistas a medios de comunicación turcos y extranjeros. Si analizamos las entrevistas que daban por separado a lo largo del tiempo, se nota una evolución. Al principio, evasivas y amistosas. Luego un poco más abiertas sobre la importancia del otro en su vida profesional y personal, pero siempre manteniendo un halo de misterio. Y finalmente, con el tiempo, las preguntas se volvieron más directas y las respuestas, aunque aún cautas, dejaban entrever una profunda conexión y un cariño sincero. Por ejemplo, hubo un periodista que, en un tono un poco más informal, le preguntó a Kerem si había algo especial entre él y Hande. Y él, en lugar de negarlo rotundamente, sonrió y dijo: «Estamos construyendo un futuro juntos». Esa frase, construyendo un futuro juntos, es mucho más que una simple amistad. Implica planes, proyectos, una visión compartida. Y para alguien como Kerem, que suele ser muy medido en sus palabras, esa fue una declaración bastante significativa. Hande, por su parte, en alguna entrevista reciente, cuando se le preguntó sobre Kerem, respondió con una sonrisa radiante y dijo: «Él es una persona maravillosa, y me siento muy afortunada de tenerlo en mi vida». Esa gratitud, esa sensación de afortunada, es un sentimiento que va más allá de la simple admiración profesional. Habla de un vínculo emocional profundo. Y luego están los gestos, las pequeñas acciones que delatan el cariño. El apoyo incondicional en momentos difíciles, las apariciones sorpresivas para animarse mutuamente en eventos, la forma en que sus familias también parecían aceptar e integrar al otro. Ver a los padres de uno de ellos interactuando amistosamente con el otro, o incluso en fotos familiares, esas son señales muy poderosas de que la relación está avanzando y se está solidificando. Es fascinante cómo en la era digital, los famosos a veces intentan mantener un velo de misterio, pero terminan dejando más huellas que nunca. Cada me gusta, cada comentario, cada story efímero es analizado por una legión de fans detectives que buscan la verdad. Y en el caso de Kerem y Hande, esas pistas han sido abundantes. Han creado una narrativa que, si bien no ha sido un libro abierto, sí ha sido una novela apasionante con sus capítulos de intriga, romance y confirmaciones sutiles. Lo más bonito de todo esto es que, más allá de los rumores y las especulaciones, se percibe una conexión genuina. No se trata solo de una relación pasajera, sino de dos personas que se admiran, se apoyan y, parece ser, se aman profundamente. Las respuestas secretas no son tanto un intento de engañar, sino una forma de proteger un espacio íntimo en un mundo que a menudo invade la privacidad. Y al ir revelando poco a poco esa intimidad, han sabido mantener el interés de sus seguidores sin agobiar la relación. Recuerdo un comentario de un fan en redes sociales que decía algo así:
no necesitamos que nos lo digan. Lo vemos en sus ojos cuando se miran. Eso es amor real. Y creo que muchos estamos de acuerdo con eso. Más allá de las palabras están las miradas, los gestos, la energía que desprenden cuando están juntos. Y esa energía, esa química, esa complicidad, es lo que ha hecho que Kerem Bürsin y Hande Erçel se conviertan en una de las parejas favoritas de Turquía, y del mundo entero. Han jugado un juego de seducción con sus fans, invitándonos a ser parte de su historia, a descifrar sus códigos, a creer en la magia del amor que nació en un set de televisión y que aparentemente floreció en la vida real. Y sinceramente es una historia que vale la pena seguir. Y bien, para ir cerrando este vídeo tan apasionante podemos resumir que Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde el inicio de su conexión en Senkalkapm, han sido objeto de innumerables rumores sobre su relación. Si bien al principio mantuvieron un perfil bajo y ofrecieron respuestas cautelosas, las señales públicas, las apariciones compartidas y los gestos sutiles en redes sociales y en entrevistas, han ido confirmando gradualmente que su vínculo va mucho más allá de la amistad o la camaradería profesional. Las llamadas respuestas secretas no eran tanto evasivas, sino más bien una forma de proteger su privacidad y permitir que su relación floreciera sin la presión mediática, dejando que sus acciones y su complicidad hablaran por sí solas. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor de Kerem y Hande, desentrañando las pistas que nos han ido regalando. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que su relación es la prueba de que el amor puede nacer en cualquier lugar? ¿Cuál fue la señal que a ustedes les convenció de que Kerem y Hande estaban juntos? Déjenme sus pensamientos y teorías en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les pareció interesante, informativo o simplemente entretenido, no olviden regalarle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.